En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora, mi reino no es de aquí. En estos últimos tiempos que estamos viviendo, se han devaluado los valores que nos enseña la palabra de Dios. Nuestra intención con este programa es mostrarles a las personas la cultura del reino de Dios, que consiste en conocimiento, ideas, leyes, mandamientos, tradiciones, costumbres, música y valores morales. Oseas 4:6 dice que el pueblo de Dios fue destruido por falta de conocimiento. La cultura del reino. Bendiciones a todos. Una vez más les damos la bienvenida a su programa, La Cultura del Reino, donde vamos a estar aquí hablando acerca de temas y principios, tradiciones, enseñanzas que nos dice la palabra de Dios. Mi nombre es Edgar Vadillo. Estoy aquí junto con mi hermano. Miguel Mendoza. Les damos la bienvenida y hoy, primeramente Dios, vamos a hablar de un tema que es un poco, pues, complicado, ¿va? Y está afectando a la iglesia, no solamente a la iglesia, pero a los que, como este programa es para enseñar acerca de la cultura del reino, pues vamos a hablar acerca del perdón y vamos a estar hablando de qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra, qué es lo que tenemos que hacer acerca del perdón, qué actitud tenemos que tomar acerca del perdón, y también vamos a ver qué actitud a veces toman los que no conocen de Dios, ¿verdad? Y creo que hoy vamos a aprender acerca de un tema muy, muy importante que nos va a ser de ayuda a todos, ¿verdad? Y vamos a quitar a veces esas ideas o esos conceptos que tenemos equivocados, ¿verdad? Que alguien nos enseñó por el tipo de vida que hemos llevado. Se nos hace difícil perdonar, ¿verdad? Y el perdonar tiene que ser una característica de nuestro estilo de vida, ¿verdad? Tiene que ser el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Porque Exacto. siempre vamos a recibir ofensas, siempre inclusive nosotros vamos a ofender también a otros, ¿verdad? Y tenemos que, así como nosotros pedimos que se nos perdone porque no somos perfectos, también tenemos que perdonar a los que nos han ofendido. No sé si quieres Sí, decir algo. sí, no, pues bueno, vea, otra vez nuevamente bienvenidos. Y es claro, ¿no? Más ahora sí que es algo de lo que el Señor Jesús instituyó, ¿no? Y que dijo, ahora sí que en el Padre Nuestro, ¿no? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, creo que vamos a poder, de esta manera coloquial lo voy a decir, no desgranar qué es perdonar, ¿no? Porque puedo decir, ¿no? Hay frases chuscas que dicen, bueno, perdono, pero no olvido, ¿verdad? Ujú. Entonces, ahorita lo que queremos hacer es saber o estrategias de la cultura para saber perdonar, Sí, más ¿verdad? que nada lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Porque muchas veces, aunque no digamos, te perdono, pero no se me olvida, lo estamos pensando, ¿ah? Y como tenemos que tomar la actitud que Dios toma, que dice que cuando Él nos perdona, toma nuestros pecados y los arroja al fondo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Así O sea, es. Dios no es alguien que nos esté trayendo al presente, nos esté sacando del pasado, nos Ujú. esté sacando nuestro pasado eh, a cada momento, ¿verdad? Que nos Exacto. llega. ¿Quieres que te perdone otra vez? Pero imagínate lo que hiciste allá. Dios no es así. Dios, Ujú. Él ya nos perdonó. Dice Juan, ¿verdad? En una de las cartas de Juan, dice que si nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? Que es nuestro Así Señor es. Jesucristo. Y si pedimos perdón,
Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda mancha. Así Entonces, es algo que nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Porque también a veces, tomándolo en otra perspectiva, también a veces el enemigo nos trae esa, esa condenación, nos Así trae y es. nos está recordando, mira lo que hiciste, mira esto. Ujú. Pero nosotros tenemos que entender que Dios es el que nos perdona y ya borra nuestros pecados, ya no limpia esos Así pecados, es. ¿verdad? Y otra vez a empezar de nuevo. Y en una ocasión, ¿verdad? Y ahorita vamos a dar la cita también cuando Pedro se le acerca. Escuchamos un poquito de ruidos afuera, pero está bien. Oh, pensé que eran efectos especiales que le habías metido. Pero se le acerca al Señor Jesús, Pedro, y le dice, Señor, ¿hasta cuándo cuántas veces tengo que pecar a aquel que me ofende? Ajá. ¿Cuántas veces tienen que perdonar a aquel que Ajá, me ofende? perdonar, perdón, a Ajá. aquel que me ofende. Y el Señor le dice Pedro hasta 7 veces, así como diciendo, 7 veces es mucho, ¿va? Sí, exacto. Algunos comentarios dicen que, bueno, piensan que Pedro estaba teniendo problemas, ¿verdad? Con alguien más, con algún otro de los discípulos. Dice, ¿hasta cuánto tengo que perdonar a este que me está ofendiendo? Ujú. Y le dice, hasta 7 veces, Señor. Y le dice el Señor, de cierto te digo que hasta 70 veces 7 Ujú. tienes que Exacto. perdonar. Y eso no se lo estaba diciendo como para que algo como matemático, ¿no? Que Matemático, tienes exacto. que contar 70 veces 7 no, sino No, que le estaba diciendo prácticamente todo el tiempo. no es, no, ajá, Tienes no hay tienes un. que estar perdonando, ¿no? Y bueno, ya para entrar en el tema, ¿quieres hacer una oración? Claro que sí. Ujú. Bueno, pues primeramente, Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido nuevamente, Señor, a poner este tema. Sabemos, Señor, que tú nos vas a usar y que también, Señor, va a haber personas, Señor, que se han entendido, Señor, no solamente en esta palabra, Señor, sino también en su vida cotidiana. Te pedimos, Padre, que nos ayudes primeramente a nosotros a poderla llevar esta palabra por obra. Te pedimos, Señor, que esta palabra pueda, Señor, llegar a los lugares, Señor, donde tenga que llegar. Que tu Espíritu Santo nos ayude y que sea Él el que nos haga sentir las palabras que tenemos que decir sin tener que ofender a nadie. Te pedimos, Señor, que de esa manera misma, Señor, las personas que nos van a escuchar puedan, Señor, también ser entendidos. Y te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así es. Bueno, primeramente vamos a tratar de entender qué es el perdón, ¿verdad? Ujú. ¿Qué dice la palabra de Dios que significa el perdón? Y el perdón significa liberar o dejar ir a una persona que nos ha ofendido. Es soltar a la persona que nos causó daño o nos ha causado daño. Es cancelar una deuda pendiente que alguien tiene con uno. Ujú. Es tomar la decisión de perdonar como un acto de voluntad y no basado en emociones. Porque Ajá. fíjate que lo que tú mencionaste ahorita va cuando el Señor Jesús nos dice ahí en el Padre Nuestro, ah, en la oración modelo que tenemos, ¿va? Exacto. Dice, Padre, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a A los los que que nos nos ofenden. ofenden. Él no nos manda a que si nosotros sentimos perdonar. Ajá, Claro que exacto. a veces las ofensas son muy graves, muy, muy, muy grandes, Ujú. y no sentimos perdonar. Por Ujú. ejemplo, ¿quién quisiera perdonar a aquel que em, aquella persona que ha asesinado a un esposo, a un hijo, a una esposa, ¿verdad? Y pues podemos encontrar casos tremendos, ¿verdad? Por ejemplo, infidelidades, a veces son ofensas graves, ¿verdad? Pues no, en el momento no sienten las personas perdonar, ¿verdad? Exacto. O sea, dejar ir libre, olvidar la ofensa o liberar a esa persona que que nos ha ofendido. No es así de fácil, Ujú. ¿verdad? Pero uno tiene que empezar con confesarlo, ¿verdad? Con decir, yo te perdono, porque es lo que tengo que hacer, Exacto. ¿verdad? Porque, Exacto. mira, yo sé que no es que nosotros somos seres humanos, tenemos sentimientos y nos causa dolor, ¿verdad? Ujú. Las ofensas que nos hacen, Ujú. pero la ofensa que le hicieron, ¿verdad? Al Señor Jesús fue demasiado grande. No hay
Ya no hay otra. mayor que esa, ¿verdad? Y es algo bien tremendo que es al grado de que su cuerpo dice que fue inmolado, ¿verdad? Fue Mm, molido, que al grado de que no le quedó ni un lugar sano, ¿verdad? Ni un lugar sin ujú, lacerar, sin una herida. ujú. Entonces, y él lo hizo por amor a nosotros, por amor a ti, por Amén. amor a mí y por amor a todos Amén. aquellos que quieran aceptar al Señor Jesús como Así su es. Señor y Salvador. Amén. Porque él no tenía pecado para que le hicieran Le eso. hicieron eso, exacto. De hecho, cuando es llevado con el gobernador, ¿verdad? Poncio Pilato le dice, yo no veo pecado en Yo no este hombre, veo, ¿verdad? exacto. Dice, que la sangre yo me limpio, me libero de esa Ujú, sangre, que esa sangre caiga sobre ustedes, no, yo no tengo ninguna, exacto. nada. Entonces, y él, de hecho, él puso a Barrabás y dijo, ¿a quién quieren que libere? Porque era la costumbre de liberar un preso, ¿verdad? Así es. En esa época, y escogieron a Barrabás, ¿verdad? Ujú, Entonces esa ofensa, a lo que voy es que esa ofensa que le hicieron fue sin razón, sin justificación, exacto. pero aún así el Señor Jesús dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Así Y, es. y fíjate que Perdónalos. es algo bien tremendo porque ahí el Señor Jesús lo que estaba diciendo es, yo los libero Exacto. de este pecado. Exacto. No se los tomes en cuenta, Señor, no les Ajá. tomes en cuenta este pecado que aunque es muy grande, Ujú, yo decidí estar aquí, yo así es. decidí pagar por ellos. Así es. Y es algo que nosotros tenemos que agradecerle al Señor Jesús Así es. diariamente. Así es. Cada día de nuestra vida, cada momento tenemos que agradecerle que Él pagó por nuestros pecados, Así es. que nos perdonó, Así nos es. liberó. ¿De dónde nos liberó? Del tormento eterno, Así ¿verdad? es. Del infierno y como consecuencia del lago de fuego. Así es. Nos liberó, dejándonos sin culpa, Ujú, aunque éramos con culpa, así es, pero ahora exactamente. lo que el Padre ve es la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo Así es. en esa cruz del Calvario y ya no ve nuestros pecados. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Ujú. No, y fíjate que o lo que el Señor Jesús nos está enseñando ahí en ese ejemplo que tú diste es, y eso que dijiste, no, o sea, nos libera. Prácticamente yo lo veo de esta manera, ¿no? Concluye el llamado que tenía Él para nosotros, ¿no? Que en este caso Ujú. era ser santos, ¿no? O más bien ser liberados de toda aquella culpa que podíamos haber sentido, porque de hecho, no sé si te acuerdas que a Esteban le pasó lo mismo. Ujú. Y muchos no, muchos, de hecho yo pienso que con el Señor Jesús pudo haber pasado lo mismo, ¿no? Muchos no decidieron tomar esa libertad que el Señor les estaba dando, ¿no? Exacto. Entonces, pasémoslo ahorita, es lo mismo. Ujú. Ahorita, por ejemplo, nosotros como cristianos tendríamos que ser el ejemplo de Jesús, decir, ¿sabes qué? En cuanto a mí, yo te perdono, Ujú. ¿verdad? Las ofensas que me pudiste haber hecho, las cosas que me pudiste haber hecho, en cuanto a mí, yo te perdono. Ya lo que va a pasar aquí es que la otra persona, de ella va a depender si quiere ser libre o no quiere ser libre, Claro, ¿verdad? exactamente. Entonces, Ujú. eso es un punto, creo que importante, decir, o sea, ser el ejemplo de que Jesús nos está haciendo. En cuanto a ti, libéralos de esa, puede ser de ese resentimiento, porque yo Ujú. creo que para allá vamos a ir, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese tipo de cosas, de personas que no quieren realmente aceptar esa liberación, ¿no? Ujú. Ahorita vamos a ver lo que dice la Ajá, palabra de ajá, Dios, pero es interesante lo que estás diciendo porque cuando, cuando Poncio Pilato les dice, va a los judíos, ¿a quién quieren que libere? Eh, Porque yo, dice, no encuentro pecado en él, ajá. en el Señor Jesús. Ellos le dicen, y cuando él dijo, yo me lavo las manos, ellos Ujú. dicen, que la sangre de él caiga sobre de Pues, nosotros. ajá, exacto. Entonces ahí ellos, como bien tú lo dijiste ahorita, el Señor Jesús los liberó, pero ellos no aceptaron esa libertad. Ellos Exacto, dijeron, no, que esa sangre caiga sobre de nosotros. Sí, exacto. y realmente hay consecuencias de Claro. eso. Podemos ver, no quiero decir que es así, ¿va? Pero es un pensamiento que Claro. tengo, que cuando hubo esa grande matanza de judíos, ¿verdad? Ajá, sí. En los tiempos de Ajá, Adolfo del Hitler, holocausto, ajá. este, pues de alguna manera yo
relaciono con eso, ¿va? Que es, ellos dijeron que esa sangre de ese justo caiga Ujú. sobre de nosotros, ¿verdad? Y Ya, en realidad era sangre inocente, que claro, Dios sí toma cuentas de esa, sí toma acciones de esa sangre inocente claro, que se derrama, ¿va? claro, Así como claro. una violación, así como un aborto, sino no es que no pase nada, no es que Dios haga un caso omiso de eso, sino Mm, no es que Dios lo ignore, sino que sí hay consecuencias de sí, eso, sí. ¿no? Sí, Mm. no, fíjate, ahorita que estás diciendo eso, es importante lo que tú dijiste es porque puede ser que no solamente recaiga sobre la persona, sino sobre los hijos, ¿verdad? Porque Ujú, puede ser que bueno, no puede ser, sino que los hijos no tienen voz y voto. En ese aspecto de decir, por ejemplo, un padre decide no perdonar a, vamos a poner a su tío que lo golpeó, un ejemplo. ujú, Entonces dice, yo decido no perdonar a mi tío por esto, por esto, por esto. Y vamos a poner, tiene un niñito de 3 4 años que no tiene voz, no tiene voto, no sabe qué está pasando. Y el papá, vamos a poner, muere. Esa maldición que se engranó en el papá, esa, esa falta de perdón, va a ir sobre las futuras sí, generaciones, es ¿verdad? Entonces, generacional, sí. entonces eso Mm, creo que sentí que era importante decirlo para que empecemos por ahí, ¿no? ¿Quién mm. tenemos que empezar a hacer, ¿no? Sí, porque realmente yo he conocido personas que no deciden no perdonar. O sea, Ya. deciden así literalmente, lo confiesan, le dicen, yo no es que no puedo perdonar esa ofensa, es que Ujú. es muy grave la ofensa que me hicieron. Ya. Y sí, tal vez es grave, ¿verdad? Hay unas más graves que otras, no es lo mismo ofenderte con palabras que asesinar a alguien o Ujú. violar a alguien o Ujú. herir físicamente a alguien, Ujú. no es lo mismo, claro que no, pero el asunto es que cuando uno no perdona, y ahorita lo vamos a ver, Ya. uno mismo, bueno, no uno mismo, Dios, Ujú. manda a los verdugos a que Ujú. atormenten a uno mismo. ¿Por qué? Porque la voluntad de Él o el mandamiento de Él es que nosotros perdonemos Así es, a los que nos ofenden. así es, ¿Por qué? Porque la ofensa que nos hacen a nosotros, cualquiera que sea, es mucho menor que la que le hicieron a nuestro Señor así Jesucristo, es, ¿verdad? así es. Entonces, lo que Dios espera, lo que el Padre espera es que nosotros actuemos imitando a su Hijo, Ajá, así ¿verdad? es, así es. Imitando a su Hijo para que Él, así de esa manera nosotros vivamos una vida agradándole a Dios y amándonos unos a los otros, ¿verdad? Porque Ujú. a veces también hemos, bueno, he conocido mucha gente, ¿verdad? Que dice, no es que yo no voy a la iglesia porque yo fui a esta iglesia y fui a esta otra iglesia y todos son unos hipócritas y todos ahí Ujú. me ofendieron, no me saludaron o Ujú. hablaron mal de mí Ujú. o hicieron esto, me hicieron el otro. Ujú. Entonces yo lo que digo, pero ¿y Dios qué culpa tiene? ¿Verdad? Exacto. Dios no les ha hecho nada. Entonces Exacto. lo que Dios manda es irnos a congregar. Ujú. A irnos a Exacto. congregar, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por Por costumbre. costumbre. Ujú. Y realmente esas personas a veces, yo no digo que no tengan, que no las hayan ofendido o que no sientan esa ofensa, perdón, pero tienen que perdonar, porque Ah, tenemos que ir, tenemos que seguir yendo a la iglesia, ujú. porque, hermano, donde quiera que nosotros vayamos, va a haber gente que nos va a ofender. Totalmente. Y desafortunadamente es la gente que más queremos, es la que Ya, nos ofende, es la que exacto. nos daña, es la que es, y es a la que tenemos que perdonar Exacto. primeramente, ¿verdad? Exacto. Porque cuántas personas, como lo dije hace un momento, cuántas personas no están yendo a la iglesia porque no quieren perdonar las ofensas que les Ujú. han hecho. Así es. Cuántos matrimonios, cuántas familias están divididas por no quererse perdonar unos a otros. Así es. Y tan simple y tan sencillo que es decir, yo te perdono, olvidemos todo Ujú. y para a seguir adelante. ¿Ya? Así es. Vamos a leer aquí en este pasaje que Ujú. vamos a agarrar como base, Como base, ajá. que es Mateo capítulo 18. Vamos a Ujú. leer desde el verso 21, Ujú. ¿verdad? Que dice así, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, le dijo refiriéndose al Señor Jesucristo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7,
sino aún hasta 70 veces 7. Y mira, y ahí viene Ujú. lo bueno, ¿verdad? Eh, esta parábola dijo el Señor Jesús refiriéndose acerca del perdón. Verso 23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, ¿ah? Eso es importante, Ujú, exacto. movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Deuda. Entonces saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Eh, imagínate, 10,000, Ajá, sí, al ajá, otro le perdonó 10,000 10,000. talentos Ujú. era una cantidad enorme que no podía pagar. Sí, ¿Ah? claro. Entonces, cuando este siervo se encontró a su consiervo, Siervo, ajá. dice que le debía 100 denarios, que es Ujú. algo bien, bien Ah, pequeño, ¿va? A comparación de lo que él debía. poco Ajá, menos que 10,000, ¿verdad? mucho menos, ¿verdad? Entonces, dice que aquí en el verso 28 dice, le debía 100 denarios Ujú. y haciendo de él, o sea, agarrándolo por el cuello, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, lo que él mismo hizo con su señor, ¿eh? Exacto, sí. Le rogaba, le Ujú. suplicaba, dice, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré De todo. todo. Su señor fue movido a misericordia, este consiervo no, ¿ah? Mas él, dice, no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que les pagase toda la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, fíjate Ujú. que si no perdonamos, ¿qué pasa? Exacto. El Dios Señor se se va a enoja, enojar. el Padre Exacto. se enoja. Ajá. Dice, le entregó a los verdugos. Y estos verdugos, esa palabra quiere decir al torturador, Ajá. ¿verdad? Al El torturador, torturador. Ajá. hasta que pagase todo lo que le debía. Así también, entonces dijo, mira, fíjate, esto es importante, porque aquí ya lo aplica, ¿verdad? Exacto. A nosotros, a Ajá. la vida cotidiana. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada una de sus ofensas a su hermano. Ah, ¿Verdad? Imagínate, ajá. ¿qué es eso? En primera, si nosotros no perdonamos, el Padre se enoja, Así es. ¿verdad? Molestamos al Padre y cuando Él se molesta dice que nos entrega Él mismo, Exacto. nos entrega a los verdugos, a los torturadores, que esto en su aplicación puede ser enfermedades, Ajá. puede ser miseria, puede ser pobreza, puede Ujú. ser tristeza, amargura, puede ser los verdugos, es figura de los Figura. demonios, Exacto. ¿ah? Son los Exacto. que torturan. Exacto. Entonces, imagínate, si nosotros le pedimos a Dios, Señor, líbrame de esta enfermedad que me Ujú. está viniendo, que me está atacando. Y Él nos libra, ¿verdad? Ujú. Pero si Él nos mete ahí, ¿quién Ah, nos va a poder librar de ahí? ujú. Sí. Nadie nos va a poder librar de ahí Exacto. porque Dios mismo es el que nos mete ahí. Exacto. Pero todo ¿por qué? Por no perdonar. Exacto. ¿Ya? Entonces es un mandamiento que nosotros tenemos que cumplir y que tenemos que estar practicando constantemente. Exacto. ¿Para qué? Para no ser metidos en la cárcel, para no enojar al Padre, pero también para que el Padre no mande a los verdugos a atormentarnos. Exacto. Ujú. Exacto. Fíjate que eso que tú dijiste ahorita, yo aprendí esto y es que yo lo puse así, esta frase, ¿no? Que el perdón es una habilidad que se puede cultivar. O sea, nosotros tenemos que empezar a trabajar porque aquí en esto que tú leíste es el rey, obviamente el rey es figura del padre, ¿no? El padre está perdonando
lo mismo que hizo Jesús, el ejemplo que hiciste al principio, ¿ah? O sea, está perdonando para que tú mismo lleves ese modelo. De otra manera, pongámoslo ahorita, no perdones, va a pasar que te van a echar a los verdugos y van a empezar a surgir todas esas cosas que tú dijiste, ¿no? Enfermedades, pobreza, eh, inclusive, no sé, tú dime si puede ser también hasta debilidad espiritual con un Sí, cristiano, claro, ¿verdad? claro. O sea, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a pensar dónde queremos estar. ¿Queremos estar en los brazos del Padre o queremos estar en los verdugos donde el Padre nos va a meter, ¿verdad? Porque Ujú. aquí es donde se va a empezar vamos a empezar a esclarecer cuáles son las pruebas que Dios pone y cuáles son las pruebas que nosotros mismos nos ponemos, ¿verdad? Ujú, ok, él nos mete y pues, no tanto sería como una prueba, sino más bien sería pues un tormento, ¿va? Porque los Sí, torturadores de eso es su oficio, exacto, torturar. Entonces, él mismo ahí nos mete. exacto. ¿Por qué? Porque él dice que se siente en el trono de la misericordia. Y aquí podemos Así ver en es. esta parábola el ejemplo, ¿va? Que él dice que Fue su Señor movido fue movido a a misericordia, misericordia exacto, y le perdonó toda la deuda. exacto, Dice, exacto, no, vete, ya no me debes nada. exacto. ¿Verdad? Entonces, Él se siente en el trono de la misericordia. Y si Ajá, nosotros no nos sentamos en ese trono también, esas consecuencias va a haber. Esas exacto. consecuencias va a haber y no tanto que sea una prueba, sino más bien, porque una prueba es para ver dónde está tu fe, ¿verdad? Para ver Ujú, dónde tú estás parado. ¿Verdad? Vamos a poner un ejemplo, Job, ¿verdad? ajá, ajá, Para ver dónde estaba Job. Para eso Dios le mandó esa prueba. ¿Verdad? ujú. Pero en este caso es distinto que la prueba, porque esto es consecuencia del no perdonar, Así es, ajá, de no cumplir una ordenanza que una El ordenanza. Señor Jesús nos Ujú, mandó o el mismo Padre nos manda, ¿no? exacto. Y tenemos ejemplos ahí, como el que acabamos de leer, el que ahorita cuando Pedro le pregunta, hasta 7 veces debo perdonar al que me Ajá, ofende, y le dice el Señor Jesús, no, tienes que estarlo perdonando ujú, constantemente. ¿Verdad? ¿Por exactamente. qué? Porque fíjate que yo he conocido personas que desafortunadamente prefieren morirse que perdonar. Ya. Porque, y pues orando, estando con esas personas, hubo 2 casos que fuimos al hospital con mi esposa, ¿va? A verlas porque estaban en cama, Ujú, enfermas de un cáncer. Y pues Dios nos mostró, ¿va? En ese ujú, momento nos mostró, dile que tiene que perdonar a aquellas personas ujú. para que pueda ser sana. ¿Va? Ya. Por eso que yo lo asimilo, ¿va? O lo relaciono con enfermedades, que si Dios nos Ujú, mete con los torturadores, es que nos mete también a esa enfermedad. exacto. Y le preguntamos, le dijimos a esta persona, ¿no? Dijimos, mire, estamos sintiendo de parte de Dios que usted tiene que perdonar y Dios la va a levantar de esa cama. Y la persona así, tú podías ver el enojo que tenía, que expresaba, y dice, no, yo no puedo perdonar. Yo prefiero morir, me dijo así. Y eso pasó, se murió. ¿Eh? Otra también, que igual estaba en cama, pero estaba en su casa, también. Ya le dimos el plan de salvación y todo, y le dijimos, tiene que perdonar a estas personas que las han ofendido. No, dice, yo no quiero perdonar. Dice, es que eso no se perdona. Mm, Imagínate, entonces eso es algo bien grave, grave, porque imagínate, prefieren perder la vida que perdonar. ujú, ¿Verdad? Ahora, también en la iglesia, ¿va? Vamos a llevarlo en el área de la iglesia, que muchas veces hay hermanos, ¿va? O hermanas que pastores o líderes los han ofendido ujú, y por esa causa se alejan de la iglesia, se alejan de Dios ujú, y se van al pecado. ujú, Entonces, yo lo relaciono así, que por causa de no perdonar ellos a esas personas, ujú. Dios mismo les abre la Ja, puerta para que se vayan al pecado, ¿verdad? exacto. Sin tener en cuenta que simplemente con que ellos digan, yo lo perdono, la perdono a este líder, a este pastor, a esta pastora que me ofendió, lo Ujú, perdono, y ya Dios lo que hace con exacto. nosotros, es más, hasta nos puede abrir puertas en otros lugares, en otras iglesias. Así es. No necesariamente quiere decir que si tú perdonas a una persona, va a ser tu mejor amigo, tu mejor No, amiga, sí, claro ¿no? que O no. sea, tú lo puedes perdonar y decir, ok, cada quien por su lado, o Así es. guardar tu distancia, Exacto. ¿ya?
no nos manda tampoco el Señor Jesús a decir, no, lo tienes que perdonar y ir de la mano con Él, no. Sí, no, no, no. O sea, perdónalo y ya. Exacto. Así como Dios perdona nuestras ofensas. Fíjate que Así es. el, las ofensas, como le dije hace un momento, de esas no nos las vamos a quitar. Sí, no. Mientras estemos aquí con vida, no nos las vamos a quitar. Siempre las vamos a tener. Porque también es como una prueba, ¿verdad? Es como ¿cómo se puede decir? Un medidor para saber dónde estamos nosotros. Exacto. ¿Cómo Exacto. vamos a responder nosotros? Ujú. ¿Verdad? ¿De qué manera, de la respuesta que nosotros vamos a dar? ¿Vamos a perdonar? ¿Vamos a reaccionar ojo por ojo, diente por diente? ¿O vamos a, inclusive, el Señor Jesús nos manda a perdonar a nuestros enemigos? Así Orar es. por ellos, dice, y bendecirlos. Imagínate, ese es ir más allá. Exacto. Pero sabes que eso yo lo he experimentado y yo lo he ministrado a otras personas y han sido libres. Eso de decirle a la persona, tienes que perdonar a esta persona que te ofendió, tienes que bendecirla, y tienes que orar por ella. Ujú. Tienes que Ujú. orar por ella y decirle, Señor, lo bendigo, Señor, lo perdono, o la perdono, la bendigo, y además yo oro por esta persona. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Porque ese ya es otro nivel, es otro Exacto, nivel, exacto. porque ahí ya eso demuestra que tú realmente ya no tienes nada en tu corazón. Pero cuando a veces tú dices, no, es que yo tengo que buscar la forma de cómo desquitarme por esto que me hizo. Tengo que buscar la forma de cómo tomar venganza por Sí. esto que me hizo, porque esto que me hizo a mí no se me hace. Exacto. ¿Qué se está pensando esta persona? Entonces, cuando tenemos ese pensamiento, realmente los que tenemos un problema en nuestro corazón somos nosotros. Exacto. Porque Exacto. el Señor Jesús lo dijo, no es lo que entra por la boca del hombre, sino más bien lo que sale. Exacto. Lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, sale un asesinato, un adulterio, una blasfemia, maldiciones, todo eso, dijo el Señor Jesús, sale de tu corazón. Exacto. Entonces, realmente cuando yo no quiero perdonar, siendo que yo también he ofendido a otras personas y a lo mejor más grave, cuando yo no quiero perdonar es que algo tengo yo en mi corazón. Algún Exacto. rencor tengo en mi Exacto. corazón, Exacto. alguna raíz de amargura tengo en mi corazón, algo tengo en mi corazón que me está impidiendo sacar ese perdón. Exacto. ¿No? Fíjate que ahorita no sé si poder continuar con esto, pero fíjate, ahorita a mí me surgió una pregunta y creo que de hecho hasta la tenía apuntada, ¿no? Pero yo tengo esta pregunta. ¿A qué se debe que, por ejemplo, unos perdonen más fácil que otros? Porque aquí, o sea, el ejemplo, ¿no? Del siervo. El Señor fue movido a misericordia, pero el siervo, sí, el siervo no fue movido a misericordia. Él actuó ya con alevosía, ¿no? Y ventaja, ya decir, ¿sabes qué? No quiero perdonar. Ahora, la pregunta es, pudo ser fácil para él perdonar, pero más bien replanteó la pregunta, ¿por qué es más fácil para perdonar para unos que para otros? O sea, ¿por qué es más fácil para unos decir, yo he sido perdonar? Esto que no pasó nada, mira, te doy la mano y vamos para adelante. Hay unos que no, que sí pueden perdonar, pero pasa un tiempo. Y hay otros que sí, pero puede pasar años y años y no quieren perdonar. Sí, pues la razón, una de las principales causas es porque no son movidos a misericordia, ¿va? Ujú, No tienen misericordia. ujú. Entonces, otra es también que algo traen en sus corazones, que no está dejando que su corazón actúe de una manera amable, con amor. Ajá. ¿Verdad? Que el amor dice que todo el amor, dice en 1 Corintios 13, dice que el amor todo lo cree, el amor todo lo perdona, ¿verdad? Que Ujú. el amor Es benigno. no es Ajá, vengativo, exacto. ¿verdad? Que el amor no lleva la cuenta de lo que le has hecho, todo eso. Entonces, es esa causa que muchas personas no han dejado que el amor de Dios
bueno, ya ha sido derramado, dice Romanos, ¿verdad? Que ya ha sido derramado en nuestros corazones, pero en el caso de los creyentes, ¿verdad? De Ajá, los que sí, ya sí, recibimos a estamos. Cristo, ya ha sido derramado ese amor, entonces solo Ajá, hay que expresarlo. Pero aún así hay personas que, siendo cristianas, porque de estas personas que yo te platiqué que estaban en cama, ajá, una de ellas, sí. la que estaba en el hospital, era cristiana, ya conocía a Cristo. Ujú. Entonces, muchas veces pasa que no han entendido que ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones se tiene que expresar, se tiene que Exacto. sacar, pero por causa de que no lo sacan, porque también es como, por ejemplo, el que ha recibido muchas ofensas, el que ha pasado una niñez difícil, que ha pasado que le han hecho, no sé, cualquier cantidad Ajá. de ofensas o de heridas, va, va tapando su corazón como con capas. ¿Ah? Capaz. Ajá, Y eso los lleva a una raíz de amargura ajá. que esas capas no dejan sacar lo bueno que hay en esa persona, lo bueno que Dios ha Oh, puesto en esas de acuerdo, personas. de ¿Ah? acuerdo. Por lo tanto, no son movidas a Son como las misericordia. tipos cadenas, puede ser cadenas. Sí, pues puede ser, son como, como cárceles que no dejan que la persona exprese ese amor o dé ese perdone a Ah, de los demás. acuerdo. Porque, fíjate, en la parábola que leímos ahí bien lo explica perfectamente, ¿va? O sea, es una figura excelente para nosotros darnos cuenta de que al siervo su señor le perdonó una ofensa Sí, grande, ¿va? Era algo que él no podía pagar, de sí. hecho ahí lo dice, es algo que no podía Sí, pagar. ujú. Entonces cuando él se encontró con su consiervo, con su compañero, con su hermano, vamos a decirlo así, en la iglesia, él dice, no, págame lo que me debes. Y dice Ujú. que hasta lo ahogaba, La dice ahogaba. que Ujú, lo estaba ahorcando para que le pagara, ujú, imagínate, o sea, eso es algo eh, que tenemos que pensar y que tenemos que eh, pensar detenidamente y decir, bueno, yo tengo que ser movido a misericordia, ujú. porque si en el momento que alguien nos ofende, nosotros nos viniera el pensamiento, nos viniera el recuerdo de que cuánto Dios nos perdonó a nosotros. Exacto. Yo no sé si tú alguna vez te has puesto a pensar, pero yo sí me he puesto a pensar esto. Y yo a veces le digo al Señor, de verdad que lo que tú me has perdonado, si yo fuera Dios, yo no lo perdonaría. ¿Verdad? O Sí, sea, yo digo, a veces son tantas las cosas que yo he hecho mal, ¿verdad? Yo me ya. pongo yo, y así se lo he dicho a Dios, de verdad que a veces hasta uno dice, ay Señor, yo otra vez te fallé y tú eres tan misericordioso. Y uno siente ese perdón Sí, de claro, Dios, la verdad, claro, uno claro, siente ese perdón de claro. Dios porque cuando tú le pides perdón a Dios, tú sientes esa libertad Ajá. o esa liberación que viene a tu cuerpo o viene a tu Ujú. ser, porque cuando uno ofende a Dios, uno se siente así como, como Ya no, pesado, ajá, exacto, como exacto. está intranquilo, uno siente así como atado, Ajá, ya. pero cuando uno ya le pide perdón a Dios y sabe, ¿cómo sabe uno que Dios ya lo perdonó? Bueno, porque uno se siente libre de eso. Exacto. Ujú. No, y eso que tú lo mencionaste, ¿no? O sea, cuando uno ofende, en este caso, por ejemplo, los cristianos, cuando uno ofende, uno sabe que Dios no se acuerda siempre y cuando uno confiese sus pecados, ¿no? Porque la Biblia dice, ¿no? El que confiese su pecado, más bien, dice, si el que confiesa su pecado Y se aparta. y se aparta, Ujú, alcanzará misericordia, ¿no? ujú, Entonces, lo que yo me he puesto a pensar y creo que coincidimos en lo mismo, o sea, lo que Dios hace es que Él echa nuestros pecados abajo de la mar y nunca se acuerda de ellos, ujú, jamás. El que viene aquí es el devorador, el que te viene a decir, ¿cómo? O sea, tú acabas de pecar. ujú, Entonces de nuestra cuenta corre en decir, ¿sabes qué? Ok, sí lo hice, pero yo he confesado el pecado ante Dios, que es lo que estábamos hablando hace ratito. O sea, qué tan dispuestos estamos nosotros, primeramente, a pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Porque ese es el principio se puede decir, de cualquier ofensa, ¿no? ujú, Pedirle perdón primero a Dios. Después, si uno cometió la ofensa, ir con la persona, si sabes que, perdóname, la verdad sí la regué, en este caso ponen un ejemplo, ¿no? ujú, Pero lo que a mí siempre he tenido esto siempre en mi corazón, o sea,
Dios siempre me va a perdonar siempre y cuando yo venga humillado, ¿no? Porque también Dios dice en su palabra, ¿no? Que Él no rechaza el corazón contrito y humillado. Ujú, Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que poner esa actitud, porque de esa misma actitud es la misma actitud que tenemos que tener hacia los que nos ofenden, ¿no? No sé, ujú, ese es también yo coincido en lo que tú estabas diciendo. ujú. Sí, y pues realmente hay ofensas que le hacemos directamente a Dios y hay ofensas que le hacemos a nuestros hermanos. O sea, Ajá. pecamos, ofendemos a otros, a nuestros hermanos, y hay ofensas que ofenden a Dios directamente, ¿verdad? Por Ajá. ejemplo, tenemos el caso de David, el rey David y el rey Saúl, ¿verdad? El rey David, si nosotros lo vemos así de esta manera, cometió una ofensa más grave que el Ujú. rey Saúl, porque el rey Saúl no, no mató a nadie, Ya. ¿sí me entienden? No mató a nadie, sí, y el rey David, sí, porque cuando él pecó con Betsabé, ¿verdad? Mandó a preguntar quién era el esposo de Betsabé. Dijo, ah, bueno, esto lo vamos a poner al frente de la batalla Ujú. para que lo maten y así yo ya me quedo con su esposa, Exacto. ¿va? Y el rey Saúl no, el rey Saúl el pecado mayor que él cometió es que él ofreció ofrenda, el sacrificio a Ujú. Dios antes de ir a la batalla, cosa que no le correspondía a él, pero él Así por es. no esperar al profeta Samuel, por Ujú. eso él se adelantó, porque él vio que la gente se le estaba yendo, ¿no? Exacto. Y pues que se estaba desertando la gente. Así es. Entonces, Saúl pecó hacia arriba, ¿ya? Con Ajá. Dios, al ofrecer Ajá. ese sacrificio que no le correspondía. Ujú. Y David pecó hacia su prójimo, vamos a Ajá. decirlo así. Así es. Entonces, que de hecho, David pidió perdón. El rey David pidió perdón. Sí. El rey Saúl no. El rey Exacto. Saúl Exacto. dijo, no lo digas enfrente del pueblo, le dijo al profeta Samuel. Exacto. Entonces, ahí Úngeme delante tenemos, del, ajá, úngeme delante del ajá, o pueblo. sea, no me avergüences delante del pueblo, ¿no? Exacto. Pero él no dijo, yo me arrepiento de esto. Entonces, por eso, como te digo, hay ofensas que directamente le hacemos a Dios y Ajá. hay ofensas a nuestros hermanos. Entonces, cuando le hacemos ofensas a Dios, no tenemos que ir con el hermano, ¿va? Porque si no ya estaríamos como aquellos que yo voy a ir con el sacerdote para que confesarle mis pecados y así ya me pone a rezar tantas Padre Nuestros y Aves Marías y ya soy perdonado. No, tenemos que ir con Dios y decirle, Señor, te ofendí, perdóname. Y entonces, en el caso de cuando ofendamos a alguien más, sí tenemos que ir directamente con la persona y decirle, perdóname, ¿verdad? Exacto. Porque en la parábola que leímos, el, el, este, el siervo tuvo que haber perdonado a su consiervo, Exacto. ¿verdad? Porque aún él le dijo, espérame y yo te pagaré todo lo que te debo, Ajá. pero espérame. Entonces, no, no lo perdonó, ¿verdad? No lo perdonó esa Ujú. deuda. Entonces, eh, pero fíjate aquí, con respecto a que lo que te decía hace un momento, que las ofensas siempre van a estar en todos lados donde Sí. vayamos, ¿verdad? En nuestra casa, en la iglesia, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, donde sea, pueden Ujú. estar las ofensas, pero Proverbios 19:11 dice, en esta versión dice, es la nueva traducción viviente, dice, las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Imagínate, o Ok. sea, aquel que aquel que es el ofendido, o sea, el que lo ofendieron, si no reacciona de una manera violenta, de una manera agresiva, de una manera con enojo, con ira, con contienda, dice que se gana el respeto, ¿verdad? Ajá. de los demás, Exacto. ¿verdad? Además, si pasa por alto, o sea, si ignora Esas ¿verdad? pequeñas ofensas, ¿no? Sí, realmente sí, como te digo, y hay, como lo dijimos, ¿verdad? O sea, no vamos tampoco a pasar por alto eso, que hay ofensas graves, Claro. realmente graves, ¿verdad? Claro. Pero aún así tenemos que perdonar, Claro. ¿no? Tenemos Claro. que perdonar y no agarrar rencor ni odio en contra de la persona que nos ha ofendido o de las Ujú. personas que nos han ofendido, porque ese es otro problema también, que cuando agarramos que nos quede ese rencor o ese odio contra esas personas, en algún momento podemos igual regresar la ofensa o tratar de Ujú. desquitarnos, ¿ya? Exacto. Entonces, eh,
no, eso no está bien porque entonces no estaríamos perdonando de corazón. Exacto, Ujú. exacto. Fíjate que am, en ese mismo capítulo, creo que podríamos pasar hay un algo que yo subrayé, y es que el Señor le llama siervo malvado, ¿verdad? Ujú. Entonces, yo investigando qué es lo que significaba la palabra malvado, y significa enfermo. Fíjate. Entonces, yo me puse a analizar, dije, ¿cómo? Entonces, ahorita con lo que tú estás diciendo acerca de los verdugos, entonces es Dios el que le está diciendo siervo enfermo, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a empezar a como a desgranar eso de por qué le llama enfermo, entonces hay consecuencias el no perdonar. ¿Qué Ujú. puedo decirle? Por ejemplo, hay familiares cercanos y amigos que están sufriendo de un padecimiento fuerte, ¿no? Que en este caso es el cáncer. Y algunas personas que son, bueno, más bien estas personas que son cercanos, sabemos que difícilmente perdonan, ¿verdad? Entonces, lo que yo estuve investigando es que, mira, fíjate, yo investigué en inglés se llama Journal of the American College of Cardiology. Ujú. Entonces ellos dicen que albergar ira y hostilidad, dice que se asociaron con un mayor riesgo de enfermedad coronaria. Dice en un artículo que se publicó se puede decir que es como un colegio de cardiología. Ujú. Entonces yo investigué qué es las enfermedades, esta que le llaman la coronaria, o la enfermedad cardíaca, perdón, coronaria, sí, enfermedad coronaria. Entonces dice que la enfermedad coronaria es el tipo más común de enfermedad cardíaca. Dice que es la principal causa de muerte entre los hombres y las mujeres en los Estados Unidos. Ujú. Entonces, si lo pasamos, por ejemplo, al momento de ahorita, muchas personas que pueden estar pasando por situaciones complicadas, puede ser que sea por falta de perdón, Sí, ujú, por ¿verdad? falta de perdón y pues no, no, no aceptar el perdón, porque también hay otra que hay muchas que viven condenadas y en una tristeza profunda, en una depresión profunda, Ajá. porque ellos mismos no se perdonan lo que hicieron, aun cuando Dios ya los ha perdonado. Wow, Ujú. O sea, eso también es algo, wow, eso, ese es otro aspecto, es ya. acerca del perdón. ¿Ya? O sea, no sé, al grado de que pues las personas pueden llegar hasta el suicidio o dejarse ya este, de una enfermedad, o sea, ya que los acabe esa enfermedad, Claro, porque ellos mismos no se perdonan, no tienen misericordia con ellos mismos, claro, ¿ya? claro. Porque ese es otro aspecto acerca del perdón, porque, por ejemplo, lo podemos ver, mira, en el, este, en el ejemplo de Judas, ¿ya? Ajá. Si Judas cuando él vio que ya, o sea, que ya iban en serio, ¿va? Los romanos a crucificar al Señor Jesús, él fue y se arrepintió, pero Ujú. fue a arrepentirse con las personas equivocadas, porque él fue a Sí. entregar el pago de que le habían dado por entregar Ajá. al Señor Jesús, él lo fue a devolver, Ajá, sí, exacto, pero a aquel le dijeron, no, ya lo que hiciste, ya lo hiciste y ya tú sabes lo que haces, ¿ah? exacto. Entonces, si Judas hubiera ido, ¿va? Con Dios o con el Señor Jesús y le hubiera dicho, perdóname porque yo no sabía lo que estaba haciendo, no sabía Ujú. que te iban a hacer esto, él hubiera recibido perdón, Claro, pero él no fue allá. claro. Entonces, otro ejemplo lo tenemos en Pedro. Ujú. Cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, este, cuando Pedro le dice, Señor, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Ujú. Y el Señor le dice, Pedro, de cierto te digo que antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Ujú. ¿Ya? Cuando pasa eso, Pedro dice que fue a llorar amargamente. Cuando él se dio Ujú. cuenta que cuando él negó al Señor Jesús 3 veces Ujú. y después el gallo cantó. Exacto. Y
Pedro fue a llorar amargamente, dice. Y después, lo vemos ahí en el Evangelio de Juan, en los últimos capítulos, dice que Pedro se quiso olvidar ya de todo lo que había pasado con el Señor Jesús. Y él ya se quiso olvidar de ir a predicar, de lo que el Señor Jesús les había dicho. Y dice que les dijo a los discípulos, yo me voy a pescar. O sea, se regresó a su oficio que tenía antes de estar con el Señor Jesús. Y los discípulos le dijeron, pues vamos contigo. Pues sí. ¿Ah? Entonces, cuando ya el Señor Jesús resucitado se le aparece, le pregunta 3 veces también, Pedro, ¿me amas? ¿Ah? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que sí, pero Pedro todavía estaba con eso, Señor. Exacto. Acabo de hacer lo que acabo de hacer. Exacto. ¿Verdad? Y entonces la tercera vez le dice el Señor Jesús, Pedro, ¿me amas? ¿Ah? Y Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Entonces el Señor Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Así es. ¿Ah? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si el Señor Jesús no hubiera ido con Pedro, Pedro se tira a perder, ¿verdad? Por lo que él pasó. Y hubiera caído en otro error, ¿verdad? Exacto. Siendo que él pudo haber ido Exacto. con el Padre o con el Señor Jesús en oración y decirle, perdóname. Exacto. Perdóname. Pero ciertamente sí puede pasar lo que tú estás diciendo ahorita, ¿no? O lo que tú investigaste, que sí las personas pueden estar en una enfermedad. Yo lo asimilo más con con esa sí, pero con las de cáncer también. Artritis, que son enfermedades espirituales. Y muchas veces por eso, por que tienen amargura en sus corazones, o también porque no han perdonado o no han recibido, no han aceptado ese perdón, ya sea de las otras personas que ellos mismos han ofendido, porque hay personas que les dicen, no, yo ya te perdono, no te preocupes, vamos a olvidar todo y seguir para adelante. Exacto. Pero las mismas personas dicen, no, es que yo no... Exacto, o sea, como tan fácil, ¿verdad? O sea, no puedo aceptar eso que me perdones así. Y eso también es por falta de... por falta de amor hacia ellos mismos. Porque no aceptan es que será como un carácter de víctima, ¿no? O sea, yo quiero estar, o sea, aunque me hayas perdonado, quiero seguir siendo, no me quiero sentir perdonado. Ajá, más que nada eso, o sea, no aceptan ese perdón que ya se les fue dado, ¿no? Exacto. Fíjate, aquí voy a leer en esta versión de Nueva Traducción Viviente, Colosenses capítulo 3, verso 12 al 14. Dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión. Otras versiones dicen de misericordia, de bondad, de humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo aquel que los ofenda. Fíjate lo que nos manda aquí, ¿no? Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo aquel que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Imagínate, eso está profundo, Exacto. Eso está tremendo, porque pues aquí nos está nos está diciendo que tenemos que usar ese vínculo del amor. Del amor, exacto. Para que nosotros podamos comprender a los demás. Muchas veces, porque a veces también recibimos ofensas, pero no porque las personas tengan esa intención de ofendernos, sino que a veces, pues no sé, como por error, ¿verdad? O como por algo que pues nos tocó que nos ofendieran, y bueno, pues a lo mejor alguien dijo algo y nosotros pensamos que lo sentimos que fue para nosotros. Hasta como aquel que dice, no, ya no voy a esa iglesia porque el pastor solo habla de mí. Hasta parece que ya le dicen cómo me estoy portando y no, yo ya no voy a ir. No es que no te sientas ofendido por eso, sino más bien tú di,
Dios me está hablando. Exacto. Porque ciertamente, si es algo que estás haciendo mal, es Dios hablándote a través, Exacto. usando Exacto. a un predicador, Exacto. ¿ya? Para que tú te alinees, para que tú realmente te vuelvas de tus malos caminos a buenos Exacto. caminos, ¿no? Exacto. Entonces, es algo que nosotros tenemos que entender también, ¿verdad? O Ajá. que no, hay veces que no es que nos quieran ofender, sino que pues nos tocó, ¿verdad? Ahí estábamos Ujú. en la fiesta, por decirlo ahí, pues nos tocó, ni modo, nos tocó el pastelazo, nos tocó Exacto. ahí, o Exacto. a veces ahí cuando rompíamos la piñata antes, ¿verdad? A veces nos tocaba un palazo y eso, pues ni modo, no nos lo quieren dar con intención, ¿verdad? Es intencionalmente, pero nos tocó, ni modo, ¿verdad? Exacto. Entonces Exacto. nosotros tenemos que comprender eso, tenemos que asimilar eso y decir, bueno, eso o ofensas que, Exacto. no sé, a lo mejor te deben un dinero, o a lo mejor hablaron mal de ti y todo, y ya, Ujú. pues no hay problema, eso yo lo dejo pasar, ¿verdad? Ujú. Exacto. Exacto. No, y fíjate que sí, ahorita tú mencionaste es un ejemplo de Saúl, ¿no? Y yo pude apuntalar a esto. Saúl vivió, Saúl vivió una amargura desde el momento en que se le quitó el reino, que en este caso fue la desobediencia por no haber, eh, Ajá. Sí, por haber desobedecido no exterminar a Amalek, a ¿verdad? Amalek. Ujú. Entonces, esa amargura se fue llevando hasta, ahora sí que hasta con sus hijos, eh, intentó matar a su hijo, intentó matar a David. ¿Qué quiero decir con esto? Que eso se fue arraigando tanto en el corazón, pero ahora sí que aquí es donde va ahora sí que ¿cómo le puedo decir? El asunto es que él pudo haber perdido perdón en ese momento. Él pudo haber dicho, Samuel, sí, la verdad que sí desobedecí, Ujú, sí desobedecí. ¿Qué tengo que hacer? Dime qué tengo que hacer ujú, para reivindicarme, ¿no? Decir, ujú, ok, ya lo hice, lo que no tenía que haber hecho, ¿qué tengo que hacer? ujú. Pero desafortunadamente no hizo eso. Entonces, en el ámbito de Samuel, Samuel supo que él no se sentía arrepentido, Sí, ¿no? sí, por lo que le dijo que hónrame delante del pueblo, o sea, Exacto, no me avergüences delante del pueblo. exacto. Entonces, lo que él más le interesaba es no quedar mal delante del Ajá. pueblo, ¿no? Entonces, Aunque acá estuviera quedando mal con Dios. entonces yo puse esto, ¿no? La vida de Saúl no volvió a ser igual después de ser despojado del reino por no matar a Malek. La consumación del enojo de la consumación, en este caso, es el enojo de que David vaya a ser el próximo rey de Israel. Y en este caso, aquí volvemos al mismo capítulo de Mateo 18, dice, y que dice en ese mismo pasaje que un espíritu de parte de Dios lo atormentaba. Entonces volvemos a lo mismo. Ujú. ¿Quién le puso el espíritu? Dice que Dios le puso el espíritu para atormentarlo. Un espíritu malo, dice. Exacto, Ujú, un espíritu malo. Entonces, ujú, Dios también, mira, yo en la mañana mi esposa me estaba comentando algo y a veces yo le digo, a veces nuestra mente es tan corta con Dios, porque decimos, sí, Dios es misericordioso para perdonar, pero también es un Dios justo. ujú. Dice que Él no da por inocente al culpable. O sea, si Dios en su infinita misericordia nos da el perdón, pero a veces nosotros decimos, pero ¿y por qué va a perdonar a este? Exacto. Si todo lo que ha hecho. Y eso nos puede empezar a mover, ¿me entiendes? Fíjate, perdón que te interrumpa, pero se me viene a la mente ahorita el hermano del pródigo, ¿no? El Otro. hermano del pródigo dice, le reclama al padre y le dice, tanto tiempo te he servido, he estado contigo, yo no me he ido a gastar la herencia, ¿ya? Ujú. Y viene y hasta le haces fiesta. Ya. ¿Y cuántas fiestas me has hecho a mí? Ajá. ¿Ya? Y realmente él lo que estaba teniendo como cierto celo era porque que el padre había recibido al hijo que lo tenía como muerto, que estaba como Exacto, muerto, exacto, exacto. y se ha regresado, entonces él se gozó, ¿verdad? Ajá, Entonces le exacto. dice, hijo, pues tú puedes agarrar lo que tú quieras aquí, ¿verdad? Exacto. Si no lo has agarrado es porque no quieres. Entonces, Ujú. eso aplica en lo que tú estás diciendo ahorita. A Ajá. veces nosotros pensamos, pero ¿a poco? ¿O a poco no hasta cuando
por ejemplo, teníamos amigos, ¿verdad? Que nos íbamos con ellos a hacer cosas malas o así. Ya, claro. Y entonces ya después te ven, después de haber aceptado a Cristo, ¿verdad? Te ven ya en tiempo más adelante, te ven y dicen, Ujú. ay, ¿a poco ya muy santito? ¿verdad? Ajá. Sí, ¿a poco ya dejaste todo eso? ¿Y a poco ya tú crees que Dios te va a perdonar de eso que hiciste? Ya, Y pues exacto. Exacto. realmente sí es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Exacto. Dios nos perdona y nos limpia de toda Exacto. mancha. Ahora fíjate, por último, ya porque ya llevamos 1 hora, Sí, ya. Ajá. este, se me viene a la mente esto. Tal vez muchos se preguntarán, ok, si yo he ofendido a alguien, por ejemplo, alguien que ya murió, ¿verdad? Ah, ajá. O si me ofendió alguien que ya murió, ¿qué tengo que hacer? Bueno, Ajá. Buena pregunta. ir con el Padre, ¿verdad? Ir a Dios en oración y decirle, Señor, yo ofendí a esta persona, yo me libero a mí mismo y yo te pido perdón. Ajá. Te pido perdón y te pido que me perdones porque yo ofendí a esta persona así. No justificándose, Sí. ¿verdad? No Sí. justificándose, no como aquel que este, ah, que sí que fueron dos a orar, ¿verdad? Al templo Ujú. y uno le Ajá. dice, Señor, yo soy como no Yo soy no como soy este como este pecador, que pecador. Ajá. yo diezmo, yo ayuno y todo eso. Y dice el otro, dice que el otro le decía, daba golpes de pecho, le decía, sé propicio a mi pecador, o sea, Ajá. perdóname porque yo he pecado, ¿no? Entonces dice que salió perdonado rápido el que se declaró Se culpable, humilló, ¿verdad? exactamente. Y el otro buscaba justificaciones. Entonces imagínate cuánto tardó para que lo perdonara, ¿no? Ya. Si se estaba justificando. Entonces cuando Exacto. uno va así delante de Dios y dice, Señor, sí, pero mira, se lo hice por esto. La verdad, mira, tú sabes cómo se ha portado él y todo. Ujú. Entonces lo que le estamos diciendo a Dios ahí, pues yo no necesito tanto que me perdones Ujú. porque me estoy justificando Exacto. por lo que hice. Entonces, Exacto. lo que uno debe de hacer es ir y hablarle claro a Dios, ¿verdad? En privado. Ujú. Tampoco sirve eso de que, voy a ir con un sacerdote, con un pastor. No, tú puedes orar a Dios y lo podemos ver ahí en Lucas capítulo 11, ¿verdad? Donde está el Padre Nuestro. Exacto. Podemos ir, Padre, perdóname porque yo he ofendido de esta manera a esta persona. Así es. La verdad, me exalté, la verdad, hice esto que no estaba bien, perdóname. Y así me libero yo Exacto. de alguien Exacto. que, por ejemplo, ya murió, ¿verdad? Ahora, si Exacto. yo si me ofendió alguien que ya murió, bueno, Señor, lo perdono. Exacto. Lo perdono y así mismo me libero yo también. Exacto. Fíjate que a veces, cuando estamos ministrando a una persona, vamos a poner este ejemplo, su padre ha ofendido a esa persona y su padre ya murió. Ujú. Entonces, para que esa persona sea libre, lo que Dios nos ha mostrado hacer es que yo me pongo en el lugar del padre, Ah, ok. en el lugar de la persona que ha ofendido. Ok. Le digo, me pongo ahorita en el lugar de tu padre Ok. y te pido que me perdones por lo que yo te hice. Ok. Y esa persona, me confiesa, yo te perdono. Y sabes que se han liberado las personas Claro. así. Claro. Han sido otras después de Wow. esa confesión. Entonces, eso es algo bien, bien importante, ¿verdad? Claro. Ahora sí que solamente, no quiero decir que sea una doctrina, ¿no? Sino que cuando Dios te lo muestra, Claro. es Claro. como el levirato, ¿va? Que ya después Exacto. hablaremos de eso Exacto. también. Pero creo que es importante que primeramente el pueblo de Dios, ¿va? Que Ujú. sepamos y que conozcamos qué es lo que Dios quiere acerca del perdón y qué es Exacto. lo que Dios ha dicho en su palabra acerca de la falta de perdón, ¿va? Y Exacto. que cuando no somos movidos a misericordia y cuando no perdonamos a los que nos ofenden. Exacto. No, y fíjate que yo más cuando me mandaste el tema, yo sentí más esto, ¿no? Eh, Esto es como una escuela. ¿Eh? Vamos a ponerles, yo así lo sentí en mi corazón, ¿no? Como la escuela del perdón. Vamos a empezar a enseñar las vías para saber cómo perdonar a los que nos ofenden y también nosotros perdonarnos a los que estamos ofendiendo, ¿me entiendes? Porque pues aquí es donde empiezan a generarse como ideas, ¿no? ¿Por qué yo por qué tengo que perdonar? ¿Yo por qué tengo que hacer esto? ¿Yo por qué? Nomás porque me estás diciendo, claro que no. O sea, nosotros nuestra intención es exponer
las vías por las cuales Dios no te entrega a los verdugos. Sí, y pues lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Más que Exacto, nada exponer eso, lo que dice exacto. no se le obliga a nadie, o sea, No, claro que no. Entonces, ahora sí que vamos a poner la finalización de esto es, ok, falta de perdón, no hay problema, enfermedad. Enfermedad, prueba. Yo lo puse así. ujú, La prueba, en esos tres cosas que yo mencioné, como la falta de perdón, la enfermedad y la prueba, yo en la mañana entendí esto. Dios te va a ubicar si es de parte de Dios. Dios te va a ubicar y va a decir, ¿sabes qué? Necesitas esto para que tú te reivindiques, para que tú empieces a ver que eso no te está haciendo bien. Porque uno sabe, ¿verdad? Uno que, bueno, más bien, uno que conoce la palabra y que sabe que Dios está con uno y que Jesús está en su corazón, uno sabe y dice, esto Dios me lo está mandando y tengo que ponerme las pilas para levantarme y ubicarme donde estoy. ujú. Para, ahora sí que yo lo pongo así más, volver en sí, ¿no? Que para que empecemos a trabajar, se empiece a ministrar, Y pues ¿no? te liberes, ¿no? O sea, para Exacto, que las personas se liberen, o sea, de tan simple y tan sencillo que es perdono. exacto. Yo perdono o pido perdón, porque a veces esa es otra también, más que qué difícil es, o a veces Ya, esperamos, no, pues si yo no lo ofendí, exacto, yo que venga y que me pida perdón él, exacto, si yo no hice nada, exacto. ¿verdad? Porque siempre así es, ¿verdad? Sí pasa. Uno es el que no hace nada, todos los demás es como aquel muchachito que llegó a su casa y le dijo, mamá, todos se portaron mal. ¿Y tú, mijo? No, yo no me No, porté yo, mal. Y exacto. era el que se había portado más mal, ¿no? Exacto, Entonces, ese, tenemos que dar ese paso. exacto. No tenemos que dejar que el orgullo nos domine, Ujú. porque muchas veces eso es lo que no nos deja perdonar o Avanzar. pedir perdón. Exacto, Pedir exacto. perdón, ¿verdad? Es decirle, la regué, y Dios no nos manda a pedir perdón si hemos ofendido, ¿no? Sino que nos Exacto. manda a pedir perdón y a perdonar, hayamos ofendido o no hayamos Así ofendido. O es. sea, si Así nosotros es. somos los que empezamos o no, Ujú. ¿verdad? Pero a lo mejor nosotros no fuimos los que empezamos, pero fuimos los que terminamos. Entonces, Exacto. no es tan importante, ¿no? Sino que más bien lo importante es, voy y pido perdón. Así ¿Ya? es. Perdono al que me pide perdón, inclusive al que no me pida. Porque otra también, por ejemplo, Ya. ya por último, va para cerrar, Sí. em, lo voy a poner de esta manera. Un líder de otra iglesia me ofendió. Ajá. ¿Ya? Y yo me quedé con eso, salimos disgustados, yo me salí de esa iglesia y todavía estoy con eso en mi corazón. Lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? Para liberarme es decir, Señor, yo lo perdono. ¿Ah? Oro por él, por esa persona, por él o por ella, y lo bendigo en el nombre de Jesús. Ujú. Te pido, Señor, que le vaya bien, que no le tomes en cuenta esta ofensa que me hizo, y de esa manera tú te liberas. Así es. ¿Por qué te digo esto? Porque no es necesario que tú vayas y le digas, no, sabes que yo te perdono. Porque a lo mejor la otra persona te va a decir, ¿y de qué me vas a perdonar? Entonces ya sería otro problema, otra ofensa. Entonces, Exacto. lo que tú puedes hacer en privado, cerrada la puerta con tu padre, le dices, Señor, yo lo perdono, no le Ujú. tomes en cuenta su pecado, yo me libero de eso, Señor, lo Ujú. bendigo en el nombre de Jesús, que le vaya bien, y así de esa Exacto. Y manera. dejo una enseñanza ahí, ¿no? Sí, o sea, pues más que nada se libera uno y no deja eso ese recuerdo o esa ofensa no deja que uno que le esté afectando Exacto. en su Exacto. corazón. ¿Mm? Exactamente. Pero bueno, vamos a Bueno. dejarlo aquí por hoy porque Ajá. todavía hay mucho que decir acerca Así del es. perdón, pero Así es. no queremos tampoco que sea muy, muy largo. Ajá. Entonces, Ajá, pues bueno, pues vamos a cerrar. Igualmente le seguimos pidiendo que sigan compartiendo esto que sabemos que Dios lo va a prosperar y les pedimos que puedan dejar sus comentarios, dudas, sugerencias, también para poder nosotros mejorar. De otra manera, sabemos que y le damos gracias a Dios que estamos siendo de mucha bendición en muchas partes. Nos han dejado mensajes y les damos gracias a Dios que
Dios es el que está obrando aquí. Entonces, nuevamente les pedimos que compartan y que puedan visitarnos siempre en nuestras páginas, aparecerán aquí abajo para que ustedes puedan darle like, dejarnos sus comentarios y con gusto vamos a atender todas sus dudas. Entonces cerramos. Claro que sí, y no olviden, el perdón es un estilo de vida y es también un área dentro de la cultura del reino. Así es. Amén. Así es, amén. ¿Puede ser la oración? Claro que sí. Y bueno, pues Señor, te damos gracias, Padre, porque nos has permitido expresar más de las perlas, Señor, que tienes en tu palabra. Te pedimos, Señor, que así como tú lo dijiste, Señor, que así como tú nos perdonas, Señor, nosotros aprendamos también, Señor, a perdonar a los que nos ofenden. Sabemos que en nuestra propia carne, Señor, no lo podamos hacer, pero sabemos que tu Espíritu Santo habita, Señor, en nosotros. Y aquellos, Señor, que no han recibido a Jesucristo, que, Señor, que también sobre ellos recaiga, pero que primeramente puedan ellos aceptar ese regalo precioso que es aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, seas el que cubra, Señor, esta oración y que recaiga, Señor, sobre todas esas personas que necesitan, Señor, de un perdón o que necesitan ser perdonadas. Te pedimos por ellas, Señor, y por aquellas personas también, Señor, que necesitan, Señor, ser liberadas de esta artimaña, Señor, que el enemigo intenta poner en sus corazones, de sentirlos indignos de un perdón. Gracias, Señor, te pido y que esto, Señor, pueda ser, Señor, de edificación en cualquier lugar donde seamos escuchados y que así mismo llegue hasta los confines de la tierra. Te damos gracias, Señor, y cerramos esto agradeciéndote por tu misericordia, por tu bondad, Señor, y por tu bendito amor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, le damos muchas gracias. Mi pastor Edgar Vadillo y Miguel Mendoza. Hasta luego. Bendiciones.